Muy bien. Hoy finalizaremos esta serie que la habíamos titulado Enséñame a hacer tu voluntad. Y vamos a terminar este día leyendo Salmo 143:10. Ya saben, hermanos, cuando vengan a ver estos videos, traigan su Biblia y traigan una libreta, puesto que no queremos que ustedes acepten todo lo que nosotros decimos acá. Ese no es el objetivo. El objetivo de nosotros es que usted por sus propios medios constate si lo que aquí se ha dicho es verdad o es mentira. Muy bien, vamos a leer Salmo 143:10. Dice así la palabra del Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En esta oración que David eleva, hay algunos elementos que hoy vamos a desglosar aquí. En primer lugar, él le hace una petición al Señor directa, concreta. Enséñame a hacer tu voluntad. Y después David da el por qué quiere hacer la voluntad de Dios. Dice, porque tú eres mi Dios. Por eso quiero hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. En el tema que vamos a desarrollar hoy, vamos a ver si los personajes que están involucrados quisieron hacer la voluntad de Dios. Y sigue añadiendo David a su oración. Y ahora entra otro personaje a la petición de David. Y dice así, tu buen espíritu. Tu buen espíritu, hablando a Dios, dice, tu buen espíritu me guíe. ¿A dónde? ¿A dónde me va a guiar el buen espíritu de Dios? Dice allí, a tierra de rectitud. Ahora está pidiendo David que el Espíritu Santo esté presente en este proceso de hacer su voluntad, y él deseaba que el Espíritu Santo guiara sus pasos y que esos pasos lo llevaran a hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Espero que no se olviden de esta oración cuando ustedes estén tristes, cuando estén llorando,
caigan de rodillas ante el único que puede entender lo que usted está pasando. Y en el nombre de Jesús, reclame esto. Salmo 143, 10. No se olviden. Ahora vamos a continuar el tema y vamos a ir al libro de Mateo. Acompáñenme al libro de Mateo. Y vamos a ir al capítulo 25 de Mateo. Capítulo 25 de Mateo. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Cada vez que yo hablo de esto, yo en el año hablo una o dos veces acerca de Mateo 25. Y cada vez que leo y cada vez que analizo a la luz de las Sagradas Escrituras, encuentro más detalles. Y a medida que encuentro detalles, se los voy compartiendo a ustedes. Dice así la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué pasa con nuestras lámparas? Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.
Vamos a desglosar a la luz de la Biblia cómo se debe de estudiar la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allá, y entre cada versículo eslabonado se forma una verdad bíblica. No caigamos en esas trampas de coger un versículo y de un solo versículo crear un imperio eclesiástico o una doctrina. Recuerden que un texto que no tenga un contexto es un pretexto, y un pretexto para mentir. Vamos a analizar el versículo 1. Jesús viene hablando de Mateo 24 acerca de los eventos escatológicos que se van a dar justamente antes de que Él venga. Y ahora les refiere esta parábola. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aquí hay una fiesta, aquí hay una boda, aquí todo mundo se está preparando. Hay dos grupos. Aquí inicialmente la Biblia dice que habla de un solo grupo y dice 10 vírgenes. Todavía no las ha categorizado. Dice 10 vírgenes, y estas vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Vamos a ver un contexto de este versículo en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 7. Dice así. Vamos a ver en qué contexto Jesús estaba dando esta parábola. La Biblia tiene la respuesta. Dice, gocémonos, Apocalipsis 19, 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La parábola nos viene hablando acerca de las bodas del Cordero, a donde tú y yo estamos invitados. Y ahora vamos a ir, seguimos desglosando y vamos a ir al versículo 2 y dice así: 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Cuando la Biblia habla de que un grupo es prudente, está hablando de sabiduría. La prudencia es sabiduría. Y lo contrario a la prudencia es la insensatez. Así que dentro de este grupo, que ahora ya empieza a ser categorizado, podemos ver que 5 de ellas eran
insensatas. La prudencia no estaba con ellas. Versículo 3. Y este grupo de insensatas, tomando sus lámparas, el versículo nos avisa que tal era el grado de insensatez de estas vírgenes que tomaron sus lámparas. ¿Cuál es el objetivo de yo tomar una lámpara en los tiempos actuales? A ver, si yo salgo de mi casa y quiero ir a un sitio en mi vehículo, pero olvido lo más importante que mi vehículo requiere para andar: la gasolina. No preparo mi vehículo previamente con suficiente combustible para andar. Pues algo similar sucedió con estas mujeres, y el versículo lo avisa. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Vamos a ir al libro de Proverbios 15:21. Acompáñenme al libro de los Proverbios. Proverbios 15:21. Muy bien, dice así la palabra acá en Proverbios 15:21. La necedad es alegría. Pero oiga bien, ¿para quién es alegría? La necedad es alegría al falto de conocimiento. Qué interesante, ¿eh? La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Ahora, la Biblia me dice a mí que estas damas que iban para la boda que habían olvidado tomar aceite, que era lo más importante para esas lámparas, porque ¿cuál es el objetivo de tener una lámpara que no tenga combustible? Y aún así iban alegres. Y el versículo nos dice: la necedad es alegría para el falto de entendimiento. Ya podemos ver cómo era el carácter de estas vírgenes. Aparte que eran insensatas, no tenían entendimiento. Y sigamos con el versículo 4. Dice: todo lo contrario a las insensatas, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí el versículo nos dice que aparte de que las lámparas estaban llenas de aceite, tenían un extra, una vasija extra, y esa vasija extra estaba llena también de aceite. Tanto las lámparas estaban llenas de aceite, llevaban una vasija aparte llena de aceite.
Podemos ver en Éxodo 30. Acompáñenme a Éxodo 30, por favor. Éxodo capítulo 30. Vamos a leer los versículos del 25 hasta el versículo 30. Éxodo capítulo 30, versículo 25 hasta el 30. Dice así la palabra del Señor. El capítulo viene hablando de la orden que Dios le dio a Moisés y le dio la receta para crear el aceite con el cual debía de funcionar la casa de Jehová y cómo se tenían que hacer el aceite de la unción. Dice así: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. O sea, con este aceite se iba a ungir todo lo que había dentro del santuario. Versículo 26. Con el aceite ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. Era un aceite especial. Versículo 27. La mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios y el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Verso 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y póngale atención al versículo 30, que es a donde quería llegar. Dice: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Qué significaba ese aceite, hermanos? Ese aceite era un aceite que ungía, que se ponía acá en la cabeza y se consagraba todo donde derramaba ese aceite, ya fuese en el lugar santo o en el lugar santísimo del tabernáculo, ya fuese sobre Aarón o sobre sus hijos, eran santos. Y ahora ya vamos viendo, ya empezamos a ver, tengan ahí en cuenta, solo con la Biblia vamos a mostrar quién era ese aceite. Dice así los versículos 5 y 6. Ya tenemos todo el cuadro. Hay una boda, hay dos grupos de vírgenes que están esperando a que venga el esposo. Y ahora sucede algo. Versículo 5. Y tardándose el esposo no llegó a tiempo. Se tardó. Se le presentó algún problema. En esas bodas orientales, lo más importante era el esposo. Si el esposo no llegaba, no había fiesta. Y ahora
Dice el versículo 5 que todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ya sabemos que la boda a la cual estas vírgenes iban son las bodas del Cordero. Estamos hablando en términos de la segunda venida de Cristo Jesús. Estas vírgenes simbolizan dos grupos que estarán dentro de la iglesia. Ese aceite, ese ungüento perfumado, era el mismo aceite que se hacía de olivas machacadas y se vertía en el candelabro, en el lugar santo, y con el cual el pueblo alumbraba, o los sacerdotes mejor, alumbraban dentro del lugar santo. La presencia continua del Espíritu Santo dentro del tabernáculo. Y todo lo que ese aceite tocaba lo ungía. Y ahora estas damas se duermen, se cansan. ¿Quién no se ha cansado de esperar? Cuando pasa el tiempo, usted se cansa, y más si está sentado, se acuesta. Vamos a ver una par en Primera de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses 5:6. Y dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: dice así, es un consejo que Pablo nos está dando. Por tanto, no durmamos como los demás. Recuerden, estamos invitados a las bodas del Cordero. Y ahí entre nuestras filas, personas que ya están cansadas de esperar. Estas vírgenes nos representan a cada uno de nosotros. Algunos de nosotros hemos salido con bastante aceite y todavía tenemos bastante aceite y estamos esperando la venida del Señor, pero otros estamos viviendo de alegría en alegría, pensando que el Señor no nos descartará. Y por eso no nos hemos tomado la molestia ni de traer aceite, ni de traer una vasija extra de aceite. Pero Pablo aquí nos está aconsejando, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No nos durmamos. Es un mensaje para la iglesia hoy, para la iglesia adventista del séptimo día, para los que decimos que guardamos el sábado. Este mensaje nos está aplicando a nosotros. Ya vamos a leer en el Espíritu Profecía lo que dice el Señor. Y ahora, hermanos, me llama mucho la atención el versículo 7, cuando se da la noticia en el versículo 6 de que el esposo ya viene, de que el esposo está a las puertas.
Dice el versículo 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Oigan bien, se despertaron. Y arreglaron sus lámparas. Esas lámparas las lámparas que tenían ellas para alumbrar era la Biblia y la vasija extra donde pusieron aceite. ¿Cuál era esa vasija extra? La vasija extra, hermanos, era su vida, su cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y ahora vemos a estas vírgenes que se están levantando. Y dice el versículo 7, y arreglaron sus lámparas. Todas arreglaron sus lámparas. Tenían aceite todas en sus lámparas. Pero en el versículo 8, las insensatas se dan cuenta de que no tienen una vasija extra con aceite. Y miren la solicitud que hacen estas mujeres. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y usted en ese entonces ir a un matrimonio, a una boda, y tener una lámpara que se estaba apagando, eso no marchaba así. Y miren, y el versículo 9, miren la respuesta que las mujeres le dan a aquellas vírgenes insensatas. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden aceite, y comprad para vosotras mismas. Ahora, dentro de la misma Biblia, vamos a ver, hermanos, que hubo un episodio donde la presencia del Espíritu Santo quiso ser, el ungimiento del Espíritu Santo quiso ser comprado con dinero. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ir, hermanos, al capítulo 8. Vamos a ir a Hechos, capítulo 8. Y allí nos vamos a encontrar con la historia de Simón. Muy bien. Hechos, y vamos a leer los versículos 18 al 20. Hechos, capítulo 18, versículos, vamos a leer desde el 17. Dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición, presten atención a esto, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice el versículo que les ofreció ¿qué? Dinero.
Versículo 19. Diciendo, mira lo que les dijo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, estas vírgenes insensatas ya se les estaba apagando su lámpara. ¿A cuántos de los adventistas que están hoy acá conmigo se nos está apagando la lámpara? Y apagar la lámpara quiere decir que ya en su vida este libro no cobra ninguna relevancia. Hemos visto cómo el Señor dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y vamos a averiguar de la vida eterna, de la invitación que se nos hace a la boda del Cordero? ¿Cuántos? Es una respuesta que tú y yo nos tenemos que hacer y responder. Si yo me levanto primeramente a buscar las cosas materiales de este mundo, mi prioridad no es ir a las bodas del Cordero. Esa no es mi prioridad. Si yo me levanto buscando los afanes de este mundo, mi prioridad no es asistir a las bodas del Cordero. Aquí vemos a Simón tratando de comprar el don del Espíritu Santo. Aquellas insensatas perdieron la oportunidad de tener sus lámparas llenas de aceite y de tener una vasija. Tuvieron mucho tiempo, pero no lo quisieron. Estas mujeres pensaron que en cualquier momento el aceite podía derramarse en sus vasijas y tener extra. Y es que cuando usted da su dinero, usted al dar su dinero, usted obtiene algo. Y las sensatas, con tiempo, con mucho tiempo de antemano, compraron. Y en el sentido en el que ellas compraron, quiere decir, se apercibieron de tener suficiente aceite. El aceite del cual hablamos acá es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hoy se nos ofrece a todos sin medida. Todos los que estamos hoy acá estamos invitados a ser llenos del Espíritu Santo. Todos. Tenemos lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino.
Y esta lámpara me está mostrando que yo tengo un serio problema con el pecado. Y que la única solución a mi problema es amistarme con el Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos hoy en la iglesia no lo ven así. Hoy en día se presentan tantas doctrinas dentro de los adventistas. Hay tanto ruido y hay tanta confusión que nadie tiene los sentidos de la percepción claros para saber qué es lo que está sucediendo. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, muchos que hoy tenemos la oportunidad de amistarnos con el Espíritu Santo, estamos dejando pasar horas preciosas. Y si no, vamos al libro de Hechos, ahí mismo, vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 38. Mire tan tajante que es la palabra del Señor. Pedro les dijo, si Pedro estuviera de acá, nos diría a todos, arrepentíos. ¿Qué nos diría Pedro? Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Para perdón. ¿Quién es el único que puede perdonar los pecados? ¿A quién se le ha dado el privilegio por haber dado su vida, por haber derramado toda su sangre? ¿No fue a nuestro Señor Jesucristo? Pues entonces, en el nombre de Jesucristo, el único que me puede perdonar los pecados, debo de volver a ser, para los que ya estamos bautizados, debo de hacer un pacto. Y ese bautismo se hace el día de la Santa Cena. Pero hoy puedo empezar mi pacto con Dios. Y una vez que yo haga mi pacto y yo sea bañado en la sangre del Cordero, Dios es tan bueno. Y Él nos dice, y recibiréis el ¿qué? El don del Espíritu Santo. No me sirve de nada tener esta lámpara que a mis pies alumbra, que me muestra el camino que yo debo de seguir a la santidad, cuando yo leo y en mi vida yo hago exactamente todo lo contrario. No le veo el sentido. Cuando usted compra un recetario, para colocar un ejemplo, de comidas vegetarianas, usted lo compra con el único objetivo de seguir paso a paso todos los elementos, todos los consejos que ahí se dan para usted preparar una rica comida. Yo no me imagino a la experta, a la ama de casa, comprando un recetario
que le indica cómo preparar las cosas, y esa dama empieza a hacer exactamente todo lo contrario a lo que el recetario de comida le está indicando. ¿Cierto que no? La dama sigue paso a paso lo que el recetario de comida le indica para poder tener un resultado al final perfecto, una excelente comida. Pues hermanos, si esta palabra del Señor me indica a mí que debo de arrepentirme, que debo de buscar mi arrepentimiento delante de Dios, porque yo no lo estoy haciendo. En la parábola, las vírgenes pretendían tener lámparas y hacerlas brillar, alumbrar, pero su depósito estaba vacío, su vasija estaba vacía. Y mientras las mujeres fueron a comprar, versículo 10, vino el esposo. Qué triste. Estas damas que habían tenido tanto tiempo para haberse apercibido de suficiente aceite, lo dejaron todo para última hora. No sé si a ustedes les pasa así. Dejamos algunas cosas para la última hora. Cuando tuvimos toda la semana para hacer las cosas, dejamos todo para la última hora. Y en la última hora sucede un imprevisto. En la última hora se presenta algo. En la última hora nos es imposible hacer las cosas decentemente y en orden. Qué tristeza va a ser en la iglesia adventista del séptimo día ver que muchos postergaron su consagración al Señor, lo dejaron todo para última hora. Dice, vino el esposo, y aquí hay algo bien interesante. Dice, y las que estaban como, quiero escuchar eso, y las que estaban como preparadas. Las que estaban como preparadas. Entraron con el esposo a las bodas y se cerró la puerta. Esa puerta que se cerró es el tiempo de gracia que para muchos se nos va a cerrar si no hacemos a tiempo los cambios en nuestra vida que debemos de hacer. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Qué tristeza. Y es que, acompáñenme a Lucas 13:25. Lucas 13:25. Lucas 13:25. Dice así la palabra del Señor. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrada la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé
¿de dónde sois? Cuando el tiempo de la gracia se cierre, hermanos, el Señor nos dirá, no sé de dónde sois. No os conozco. Y así lo dice el versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Y hay otro versículo con el cual quiero cerrar hoy, que está en el libro de Marcos. Marcos, capítulo 13. Marcos capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 35 al 37. Marcos capítulo 13, versículos 35 al 37. Dice así. Escuchen bien, hermanos. Espero que estén leyendo sus Biblias junto conmigo. Dice, velad. Pablo ya no lo dijo. Velad y estad sobrios. No durmamos como los demás. Dice, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o el canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente, ¿qué dice el versículo? No os halle como halló a las vírgenes durmiendo. Es Jesús quien nos está advirtiendo, velad, para que cuando venga, y lo está poniendo en primera persona, para cuando venga de repente el Señor de la casa, no os halle ¿qué? Durmiendo. Y lo que a vosotros digo, dice Jesús, a todos, trascendiendo todos los tiempos, los siglos y llegando hasta el año 2025, dice, a todos se los digo. No era solamente para los cristianos del siglo primero, no. Jesús dice, no solamente a ustedes se lo digo, sino que a todos se los digo. Y eso te incluye a ti, y eso me incluye a mí. Este libro se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Hay un capítulo aquí titulado, el capítulo 29, titulado El Premio Inmerecido. Quiero leerles en la página 337. Escuchen bien lo que les voy a leer. Párrafo 3. Dice de la siguiente manera. En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras.
Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Y más hoy, cuando a los adventistas les andan diciendo que usted no tiene que preocuparse por el pecado, porque todos vamos a practicar el pecado hasta cuando Cristo aparezca. Muchos están dormiditos con esas enseñanzas. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, he aquí el esposo viene, salid a recibirle, muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas, no tienen aceite para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Escuchen bien. A menos que estas verdades que usted y yo leemos no sean grabadas aquí, nuestro carácter no va a ser transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. La clase representada por las vírgenes insensatas, escuchen esto, no está formada por hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad, la han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendidos a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, como leímos ahora, no se han arrepentido. No han caído sobre la roca, Cristo Jesús, y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo. Si escucharon, voy a repetir otra vez. El Espíritu Santo obra en el corazón tuyo y mío de acuerdo a nuestro deseo. Donde está tu tesoro, allí va a estar ¿qué? Tu corazón. Si hoy me has oído y has comprendido lo que yo he dicho, no lo que yo he dicho, lo que yo he leído, porque todo lo he sacado de aquí y de aquí. Si hoy has comprendido esto, yo te suplico por amor a Jesucristo
que pares tu alocada carrera, hagas un alto y hagas cambios en tu vida. Y termino con esto. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios y no han estudiado su carácter. No han mantenido comunión con Él, por lo tanto no saben cómo confiar en Él. Palabras de vida del gran Maestro. Esto es la palabra que nos ha hablado hoy. Tenemos tiempo, hermanos. Vayamos hoy a nuestro Dios. Tenemos nuestras lámparas. Conozcámoslo. Busquémoslo. Humillémonos. Ese es el secreto. Amistémonos con Dios. Separémonos del pecado, hermanos. Acerquémonos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Y esto que yo estoy diciendo, primero lo digo para mí y después para ti. Vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por el mensaje que nos has enviado. Hoy te ruego, Señor, que pases por alto nuestra indignidad y nos ayudes, Padre bendito, a buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Todos los años que hemos pasado separados de ti, y no hemos apreciado todos los momentos maravillosos que nos has dado para crecer en la espiritualidad que tú quieres que nosotros crezcamos. Mi Dios, si es tu voluntad, mis hermanos aquí presentes y los que me han de escuchar posteriormente, Señor, permite que ellos puedan alcanzar una norma de justicia elevada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, muchas gracias. Es un privilegio nuevamente que me hayan dejado entrar a su hogar. Y espero que nos veamos prontamente. Y ya sabes, si hoy oíste la voz de Dios que te habló, no endurezcáis vuestros corazones. Que el Señor les bendiga.